Fernando, muchas gracias por aceptar esta conversación con Letras Libres. Fernando Savater es uno de los filósofos decisivos de nuestro tiempo y yo tengo la curiosidad de saber qué piensa de la pandemia y sobre todo como profesor de ética, qué piensa de la permanente naturaleza apocalíptica que generan algunos de los pensadores del día. Bueno, no se me ocurren, digamos, pensamientos trascendentales como parece que a una serie de colegas se les han ocurrido con motivo de la pandemia. Evidentemente es una situación nueva para muchos de nosotros, relativamente nueva al menos. Hubo una gripe conflictiva, digamos, también vírica hace en el año 2008, me parece, pues así, que también tuvimos mascarillas y lavarnos las manos y todo ese tipo de cosas. Y bueno, yo creo que a lo largo de la historia han existido muchas pandemias, porque toda la historia de la humanidad es la historia de sus plagas, ¿no? O sea que yo no creo que podamos inventar un mundo nuevo a partir de una plaga, que es una cosa que se ha reproducido mucho a lo largo de la historia. Pero sí, veo a mi alrededor una serie de colegas que de pronto pues, se han puesto a lanzar doctrinas, teorías apocalípticas, como bien dices, un poco en la línea esta de que del arrepentido, el día se acerca, ¿no? En fin, un poco claro, todos los predicadores han vivido de las plagas, ¿no? Las plagas son el gran campo de cultivo de los predicadores, porque es el único momento en que alguien les hace caso, ¿no? Todo bien, nadie hace caso a ningún predicador, pero en cambio en cuanto las cosas empiezan a torcerse o la gente tiene más tiempo libre por estar confinado en su casa, etcétera, etcétera, entonces hay más tiempo para escuchar estas cosas. Bueno, a mí también, por supuesto, a mí se me ocurren estupideces como a todo el mundo, se me ocurren, pero se me atragantan y no puedo decirlas con la fluidez con que oigo que otros las sueltan, ¿no? Realmente todos los conflictos que padecen los seres humanos ponen a prueba eso que se llama la visión ética del mundo. La ética no es más que una reflexión sobre nuestra libertad y todas las situaciones que no son puramente rutinarias, es decir, que no están ya marcadas por las pautas laborales, domésticas, etcétera, como casi toda nuestra vida, pues todas esas situaciones implican la decisión, y la decisión es el mundo de la ética, ¿no? Hay que tomar decisiones sobre si obedecer o no obedecer a las autoridades, sobre si al encontrarse encerrados en un espacio reducido muchas horas con familiares, con amantes, con personas que digamos que a veces solamente vemos de cuando en cuando y de las cuales siempre podemos huir cuando necesitamos huir, y ahora de pronto pues nos encontramos confinados con ellos. Yo me acuerdo una obra de hace muchos años de un escritor español que se titulaba Encerrados con un solo juguete. Bueno, pues creo que todos hemos estado un poco encerrados con un solo juguete, y eso evidentemente pues crea unos problemas de convivencia y sobre todo convivencia con nosotros mismos, de cada uno de nosotros consigo mismo. En el Padre Nuestro hay un momento psicológico muy interesante que a Schopenhauer le gustaba mucho, que es eso de no nos dejes caer en la tentación. Y Schopenhauer decía, quiere decir, no me reveles quién soy, no me presentes la tentación, que es la que me enseñará a conocerme a mí mismo, o sea, ante lo que no puedo resistir, eso es lo que conoceré. Entonces, bueno, la pandemia, de alguna forma, nos hace caer en la tentación, es decir, nos pone delante lo que somos y lo que queremos, y la capacidad que tenemos de autoinventarnos sin público o con un público reducido o con un público obligado, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, sí, es una experiencia interesante, supongo que depende mucho de la edad también, es decir, los viejos la hemos vivido nada más pues con esa sensación no muy halagadora de sentirnos superfluos, es decir,
por una parte todo el mundo se preocupaba de que éramos un grupo de riesgo, pero por otra parte parecíamos culpables del encierro de todos. O sea, si no hubiera viejos que son los que están en riesgo, los demás podríamos trabajar y podríamos divertirnos y podríamos vivir bien, pero tenemos que estar todos confinados para que no se mueran los viejos, que después de todo se van a morir dentro de nada, ¿no? Bueno, entonces, no, esa sensación de superfluidad que uno no siempre tiene respecto a sí mismo. Es decir, a veces molesta ver que los demás te ven como en esa superfluidad. Pero no debe ser esto lo mismo que cuando tienes 20 años, 25 años, o 4 años, o 5 años. Yo creo que, aparte de la situación social, es decir, no es lo mismo tener una casa cómoda y grande que una casa diminuta e incómoda. El lugar donde vives, que también supongo que es distinto. Yo tengo un balconcito muy pequeño, pero en el cual puedo salir todos los días y ver el mar al fondo ahí lejos, pero lo cual es un gran respiro. Y luego, como te digo, la edad. Yo creo que la edad es muy diferente. Esto a unas edades causará un cierto trauma, a otras edades será olvidado inmediatamente. En fin, no sé, eso es lo más interesante. Bueno, como siempre, en la experiencia humana hay dos visiones. Una optimista, que dice que esta experiencia será para el progreso de la humanidad y que aprenderemos de los errores que hemos cometido, y nuestra relación ecológica, que también es otra derivación de la ética que tú tienes, ante la que tú tienes reservas, tengo entendido. Están los agoreros del optimismo, que esto va a conducir a la humanidad hacia un tiempo mejor. Y están quienes dicen que no, que viene el desastre, que esto comprueba que el planeta ya no nos tolera y que lo único que queda es un futuro de totalitarismo donde los estados democráticos inclusive vigilarán cada uno de nuestros movimientos en la medida en que hemos pasado de ser ciudadanos a ser infectados o potenciales portadores de virus. ¿Cómo te sitúas tú entre esta dicotomía? Bueno, eso efectivamente, a mí me parece que el error del que nunca aprendemos es que nunca aprendemos de los errores. O sea, es decir, si verdaderamente la humanidad y los seres humanos hubiéramos aprendido de nuestros errores, y dado que la historia no es más que el catálogo de todos ellos, en este momento casi seríamos infalibles. Ahora seríamos todos de una sabiduría extraordinaria. Es evidente que nuestros contemporáneos no son más sabios que Aristóteles o que Confucio, o sea que por lo tanto no hemos aprendido gran cosa, al contrario, puede que algunas cosas interesantes se hayan ido olvidando en el camino, ¿no? Por otra parte, digamos, las situaciones son un problema que la humanidad tiene que afrontar, como los terremotos, como las inundaciones, como los cambios en el entorno natural. Bueno, eso también la historia humana está jalonada de ese tipo de sucesos. Obviamente fue mucho más grave en su momento la peste que asoló Europa en torno al siglo, me parece que fue el siglo XV y XVI, ¿no? Es decir, que fue una destrucción de la mayor parte de la población europea, o incluso, sin irnos tan lejos, la llamada gripe española de comienzos del siglo pasado, ¿no? Que, por cierto, es muy interesante el por qué se llamó gripe española. Porque la epidemia, que fue otro virus exactamente igual, también viene de China, como todos, también, o sea que todo fue igual, y se llamó gripe española porque apareció en medio de los conflictos mundiales de la Primera Gran Guerra. Y claro, entonces el país que no estaba en guerra y que por lo tanto podía hablar de la epidemia era España. En España aparecían informaciones sobre la epidemia que en los demás países se callaban porque estaban en guerra y no querían dar armas al enemigo. Por eso la gripe se llama española, porque solo los españoles hablaban de esa gripe, ¿no? Pero bueno, tuvo una mortandad que verdaderamente yo creo que ahora no vamos a alcanzar, a pesar de ser muchísimos más habitantes en el mundo, no vamos a alcanzar ni de lejos. Y sin embargo, esa gripe pasó.
en fin, no debimos aprender demasiado porque después vino una Segunda Guerra Mundial y han venido todas las cosas que conocemos y que no son especialmente agradables. Pero lo más curioso me parece esa idea de los ecologistas de que esto es como una especie de elección de la naturaleza. Yo creo que todo lo contrario. Esto lo que nos debería hacer pensar es que los gobernantes políticos, etcétera, que están impidiendo millones y millones y millones para detener cambios climáticos y ecológicos que van a ocurrir dentro de cientos de años o de siglos, deberían guardar todo ese dinero para ocuparse de las epidemias, que eso sí que nos mata y nos ocurre ahora. Lejos de ser un refuerzo para los que están siempre atisbando los dramas de cómo cambiará el clima y cómo cambiará la lluvia ácida, no sé qué, que bueno, pueden ser cosas reales a largo plazo que habrá que preocuparse, pero dentro de, como siempre, de todas esas cosas que pasarán o no pasarán y pasarán en cualquier caso tarde. Mientras que en cambio las epidemias se están dando constantemente. Y la falta de preparación desde los elementos más sencillos, de trajes, guantes, mascarillas, etcétera, etcétera, para defenderse, hasta los remedios, las medicinas, etcétera, etcétera. Hoy hay montones de centros epidemiológicos estudiando exclusivamente esos virus que normalmente vienen de donde todavía hay un contacto abierto, sin precauciones, con los animales. Todas las grandes plagas de la humanidad, eso Jared Diamond y otros autores lo han contado, las grandes plagas de la humanidad empiezan cuando los hombres empiezan a convivir con los animales, en vez de matarlos y asarlos y ya está, ¿no? Que también la cocina empezó para evitar las enfermedades que los animales transmitían. Pero bueno, cuando los seres humanos empezaron a convivir con los animales, es decir, a domesticarlos, a tenerlos en rebaños, en nuestras granjas, en nuestro tal, en ese momento es cuando empezaron las epidemias, porque esos otros seres naturales llevaban en sí bacterias y virus que no eran letales para ellos, pero podían ser letales al transmitirse. Un poco lo que ocurrió cuando se encontraron los dos grandes grupos animales históricos, es decir, los europeos y los americanos en el descubrimiento o la conquista de pueblos americanos por los españoles. Entonces, claro, lo más mortal de ese encuentro fue las bacterias y los virus que llevaban los españoles y a los cuales ellos eran perfectamente inmunes, pero que llegaron unas poblaciones para los cuales eran letales, mucho más letales que las armas que llevaban, etc. Bueno, entonces, esa tendencia a que hoy todavía en los lugares donde se comen animales salvajes, como son China, África en unos momentos, etcétera, donde hay una relación no mediatizada por la civilización, por la domesticación, por la higiene, en esos casos surgen epidemias y van a seguir surgiendo, eso de manera inapelable. O sea, estamos preocupados por si habrá un rebrote de este virus en otoño o no. Bueno, lo propio es que sí, porque por ejemplo la gripe, que es otro virus que tenemos ya más o menos domesticado, rebrota todos los inviernos. Yo he pasado la gripe varias veces en mi vida, me vacuno todos los años, pero sé que si un año no me vacuno, vuelvo a coger la gripe y vuelvo a pasar la gripe. O sea que no hay manera de inmunizarse completamente, a pesar de sus efectos normalmente, porque haya medicinas para ello, son menos letales que los del COVID-19, ¿no? Bueno, entonces, realmente estar preparados y que los centros especializados nos provean de defensas médicas, de corazas, digamos, contra las epidemias y de modos de prevenirlas, de cómo separar, digamos, los bloques afectados en la población de tal manera que no se transmitan, tal. Todo eso es mucho más importante que el cambio climático, porque el cambio climático es una cosa, primero, que está todavía sujeta a discusión en algunos aspectos y, en cualquier caso, a mucho más largo plazo, mientras que esto que estamos hablando es una cosa inmediata.
Entonces, no está mal que nos preocupemos del cambio climático y de la lluvia ácida y de todo lo demás, siempre que tenga alguna base que no sea simplemente predicar contra el capitalismo, como hacen algunos, sino, en fin, buscar unas razones que no nos hagan abandonar los logros civilizatorios para curarnos de los males futuros. Pero bueno, está bien que nos dediquemos a ello, pero claro, es que en cambio prevenir los virus es mucho más importante, porque los virus los tenemos ya encima, se reproducen constantemente, van pasando las epidemias cada vez más cerca unas de otras, es decir, ahora 4 o 5 años es el máximo tiempo hasta que aparece otra epidemia, y eso me parece precisamente la verdadera urgencia ecológica que tenemos. No salvar el planeta, sino salvarnos nosotros de las epidemias que ocurren en este planeta. Y la segunda parte de lo que te preguntaba, ¿realmente crees que estamos ante un horizonte en que la epidemia se volverá una nueva herramienta de vigilancia totalitaria, sobre todo en las democracias? Bueno, es que volvemos al eterno problema de libertad y seguridad. Es decir, ese problema que suena muy retórico en muchos casos, ¿no? Hay también 2 o 3 de estos pensadores, entre comillas, que dicen, yo prefiero la libertad a la muerte, no sé qué. Bueno, la libertad sin la seguridad no sirve para nada. De hecho, ni siquiera existe como concepto. O sea, nadie habla de libertad cuando tú estás en alta mar y te encuentras con un tiburón blanco que viene a buscarte. Entonces, bueno, decir es que yo soy libre. Bueno, usted está en una situación en la cual la libertad mayor la tiene el tiburón, no usted, ¿no? Y así ocurre en otras muchas circunstancias de la vida. De modo que la idea de que uno es libre cuando está sometido a la violencia del más fuerte, a los elementos naturales, a la agresión de los extorsionadores, bueno, eso es un absurdo. Por lo tanto, yo soy lo suficientemente viejo como para acordarme de la época en que tomábamos los aviones sin ningún tipo de restricción. Yo me acuerdo que tomaba el avión en San Sebastián, que era un avión de estos todavía, de un Fokker, de estos de 2 motores. Lo tomábamos ahí en la pista como un autobús, llegabas corriendo, voy 5 minutos, menos mal que lo he pillado, te subías arriba. Incluso yo recuerdo una vez que me subí, justito, la azafata cerró la puerta del avión, yo seguí unos golpes fuera de la puerta, ¡bom, bom, bom! La mujer volvió a abrir la puerta y entonces era un joven con un ramo de flores porque se iba a su novia y quería dárselo a la novia que estaba sentada ahí dentro. Bueno, hoy, evidentemente, esto en un avión moderno causaría un terror como si fuera un atentado terrorista. Entonces empezaron aquellas cosas que recordarás probablemente, de los raptos, que los aviones que se llevaban a Cuba, que desviaban, no sé qué. Y ahora ya la gente ni se acuerda de todo eso. La mayoría de la gente cree que esto de pasar controles y tal para tomar el vuelo, esto ocurre desde el INVER. No, esto es una cosa que tiene una fecha y tiene unos motivos. Pero claro, evidentemente, yo reconozco que cuando tomo el avión de San Sebastián para ir a Madrid, si en fin, el requisito para no encontrarme en Cuba en manos de los castristas es que registren a la gente a tomar el vuelo, pues lo acepto con mucho gusto y no siento ninguna incomodidad ni ninguna cosa. Han visto que llevo unos calzoncillos de colores, bueno, pues me da igual, que me miren la maleta, no me importa, con tal de otras cosas mucho peores que podían ocurrir. Y cuando ha habido los atentados islamistas en Europa, etcétera, se han tomado algunas medidas, cámaras en fin, que filman los espacios públicos y tal. Bueno, yo creo que no hay nadie tan absurdo que para preservar el que no te miren mientras estás encendiendo un pitillo en una esquina, prefiera que no haya cámara y que te puedan asesinar. Yo creo que la mayoría, además, socialmente, la mayoría de los progresos, de lo que llamamos el progreso social, ha sido hacer concesiones a la seguridad a costa de renunciar, por decirlo así, a algunos derechos. La enseñanza pública universal, por ejemplo, es no dejar en manos de padres que pueden ser y son muchas veces irresponsables el futuro de sus hijos, sino que la sociedad se encargue de educar, quieran o no quieran los padres, a los hijos y de educarlos dentro de unos parámetros establecidos por las personas que más
respeto y más ciencia saben en esos casos. Sí, hay una serie, yo creo, de restricciones que ni siquiera son restricciones de la libertad, porque la libertad sin ellas no funciona, y que hay que admitir como imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa, y otra cosa es que en casos especiales, como por ejemplo esta pandemia, haya algunos gobiernos que aprovechen esa situación para tomar medidas que vayan directamente contra derechos importantes de la ciudadanía. En España, por ejemplo, hemos tenido, aparte de un enclaustramiento tardío, ineficaz y a la vez enormemente exigente, más exigente casi que en ninguna otra parte y con más muertos que en ninguna otra parte, pero hemos tenido también un enclaustramiento que afectaba al Parlamento, que afectaba a los derechos de información, por ejemplo, y de crítica del gobierno. En fin, una serie de cosas que evidentemente no tenían por qué haberse puesto en cuestión y que sin embargo se han puesto en cuestión. Y sobre todo hay que pensar que una restricción de la producción social, es decir, del trabajo, de un parón de la economía, nos pone en ocasiones en manos de todos esos catastrofistas que saben utilizar las plagas para desarrollar sus doctrinas políticas del sesgo totalitario. Todos sabemos que los comunistas, por ejemplo, nunca van a llegar a un poder en un país democrático y a aplicar pautas totalitarias o colectivistas en un país democrático, salvo que haya habido una catástrofe económica, etcétera, etcétera, y gran parte de la población esté dependiendo entonces de la caridad o de la benevolencia pública, y eso dé una posibilidad a los colectivistas para gobernar los países. Cosa que en España también hemos tenido atisbos bastante, o tenemos atisbos de que eso está en juego, ¿no? Y yo creo que esto sí es el problema, no que vayan a aumentar, pues sí, aumentará el control, como aumenta, como cada vez están más controlados los que van a tomar un avión, o como cada vez hay más controles dentro de la sociedad, pero también para que, gracias a eso, no tenemos que llevar armas, no sufrimos atentados o menos de los que podríamos haber sufrido en otras condiciones. Sí, yo creo que todavía a comienzos del siglo XX la causa de muerte más frecuente entre los varones entre los 25 y los 35 años era lo que se llamaba la mano airada, es decir, la violencia, en una guerra, en un duelo, en un atentado, etc. Hoy, cuando ocurren esas cosas, bueno, salvo en algunos rincones del mundo que son vistos como desdichados, no como estupendos, pues bueno, normalmente eso no es ya así. O sea, la mayoría de nosotros puede llegar a vivir hasta una cierta edad provecta sin haber conocido un ataque físico ni haber oído una bomba ni tal. Bueno, todo eso se paga con restricciones de nuestra capacidad de movimientos, de compra de armas, etcétera, etcétera. Muchos, y yo desde luego entre ellos, estamos seguros de que si Estados Unidos estuviera mucho más restringido la compra libre de armamento, habría mucha más seguridad en Estados Unidos, y no menos. Y yo creo que hay muchos americanos que lo piensan también, y sin embargo hay quien cree que si no puede comprar un bazooka y llevárselo a su casa, no es libre de todo. Por último, querido Fernando, te preguntaría yo sobre el muy polémico llamamiento que hizo el filósofo italiano Giorgio Agamben, diciendo que esto que estamos haciendo tú y yo ahora, que es comunicarnos por videoconferencia, se va a volver la manera de educar a los estudiantes y que esto significa la destrucción de la idea que viene de la Edad Media de la universidad. Y él llegó al extremo de comparar esta aquiescencia del estudiante ante la nueva norma con el juramento de fidelidad al fascismo que pidió Mussolini en los años 20. ¿Cuál es el futuro bueno, primero, qué piensas de esta, en mi opinión, exceso de celo? ¿Cuál es el futuro de la educación y de la vida universitaria en circunstancias donde será más frecuente este tipo de comunicación que ya llamamos con cierta naturalidad virtual?
Bueno, yo en primer lugar no te oculto que el señor Agamben no es my cup of tea, como dicen los ingleses. O sea, no es precisamente el mentor que yo utilizo más en mis horas de preocupación, ¿no? En cambio, es verdad que a mí me preocupa que se admita como normal la idea de transmitir educación por medio de los medios virtuales, esto que estamos haciendo. Es decir, yo creo que estos medios son excelentes para muchas cosas. Esta conversación que entre dos amigos separados por un océano, etcétera, es una buena prueba de ello, y yo creo que esto es algo que hay que agradecer y que es estupendo y que me parece utilísimo. Y otros casos de estos, por ejemplo, el trabajo. Yo creo que para el trabajo en el sentido laboral, sobre todo rutinario, burocrático, etcétera, etcétera, los aparatos virtuales son excelentes. Van a evitar muchos transportes, muchos traslados, muchos ajetreos inútiles. En fin, yo creo que para trabajar los elementos estos cibernéticos me parece que están muy adecuados, pero en cambio en la educación sobre todo, no tanto, también la universitaria, pero sobre todo la primera, la básica, la enseñanza primaria y secundaria, el cuerpo a cuerpo es fundamental. O sea, hay actividades en el mundo que exigen el cuerpo a cuerpo. El amor y la educación es una de ellas, ¿no? Es decir, no puede darse simplemente la representación de la imagen, porque a distancia, como estamos nosotros, se puede conversar entre iguales o se puede informar. La información, evidentemente, nos viene por estos medios y se puede informar a los niños y a los adolescentes de muchas cosas interesantes. Pero no es lo mismo informar que educar. Y educar se educa cuerpo a cuerpo. No podemos aprender a vivir más que de otro ser humano, con sus errores, con sus efectos. Entonces, evidentemente, el aula crea un espacio en sí mismo más educativo que nada de lo que ocurre en ella. Yo siempre he creído que un aula es en sí más educativa que lo que dice el profesor o que lo que aprenden los alumnos dentro de ella. El aula misma es la educación. Y eso sí que sería grave perderlo porque nos acostumbráramos, digamos, a tratar de resolverlo todo dando botones en un ordenador. También yo creo que es imposible aplicar estos sistemas virtuales a la diversión, a la juerga, verdaderamente. Es decir, ahora, por ejemplo, en España hay momentos en que gente más o menos seria se indigna porque, aprovechando que ya se está abriendo un poco la mano en cuestiones del confinamiento, los jóvenes aprovechan para, sin ningún tipo de medida de seguridad, reunirse en determinados descampados en los alrededores de las ciudades, beber hasta caerse y hacer todas esas cosas estupendas tan criticables por los viejos, que no debemos hacerlas ya de la misma manera que ellos, ¿no? Bueno, entonces, pero en el fondo, bueno, puede ser imprudente, yo lo digo, no voy a exhortar a la imprudencia colectiva en estas cuestiones, que todavía nos queda, creo, bastante virus por delante, pero hay una cierta lección. Es decir, uno no se puede divertir en casa solo. Es decir, uno no es lo mismo ver un partido de fútbol, o en mi caso una carrera de caballos, presencialmente, allí oyendo, viendo a los demás, discutiendo y compartiendo la experiencia con otros aficionados, etcétera, que verla solo. No, en el campo de la diversión, en el campo de compartir unos tragos con unos amigos, de lo que en muchas de nuestras civilizaciones, que son de plaza pública, de bares abiertos, de horas de aperitivo, etcétera, todo eso también exige una presencia. Entonces, suponer que eso va a cambiar y que con la televisión, el internet, etcétera, etcétera, vamos a divertirnos lo mismo que cuando estábamos unos frente a otros, eso sí que sería traumático. Digamos, sería una mutilación del ser humano acostumbrarle a que, además de trabajar a distancia, también tuviera que divertirse o follear a distancia, ¿no? Eso me parece que sería una pérdida. Entonces, en el terreno educativo, en primaria y secundaria, la presencia de los profesores, la presencia de la persona que esté en contacto, viviendo como modelo junto a los alumnos, eso es imprescindible, ¿no? Y eso sí que puede ser, no digo yo que se vaya a ser un peligro, pero puede ser una tentación para ahorrar, ¿no? Es decir, bueno,
mira por dónde ahora nos puede salir más barata la educación, porque en vez de tener centros, hay que hacer escuelas y tal, cada uno en su casa con su aparatito y ahí arreglamos el problema, ¿no? Eso me parece, eso sí sería peligroso. Y finalmente, dado que Letras Libres es una revista que aparece lo mismo en México que en España, quisiera saber cuál es tu posición sobre la gestión que ha tenido el gobierno español de la pandemia. Bueno, aparte de que yo, digamos, desconfiaba del gobierno en cuanto se configuró como tal, porque es un gobierno muy minoritario, los socialistas habían obtenido el resultado, digamos, peor de su historia, y en vez de haber buscado la alianza con los grandes grupos constitucionales, que en este caso eran el Partido Popular o Ciudadanos en su momento, etcétera, en vez de eso habían buscado el apoyo de los partidos más indeseables, a mi juicio, democráticamente. Podemos, que es una especie de partido o ha sido sobre todo siempre el partido de comunismo bolivariano, con referencias a los Maduro y Chávez y compañía, los partidos separatistas de Cataluña, los partidos nacionalistas en el País Vasco, incluso los herederos de ETA. Y claro, haber buscado apoyos para formar un gobierno en esos detritus democráticos sociales, en vez de haber buscado el apoyo de los grandes partidos mayoritarios constitucionales, aunque eso hubiera hecho falta pactarlo y hacer más concesiones, etcétera, ya me hacía desde el principio desconfiar de este gobierno y de sus apoyos mediáticos, ¿no? Que desgraciadamente son muchos. Pero claro, después hemos visto, pues bueno, que realmente estuvo informado, como todos más o menos estuvieron informados ya a mediados de febrero. Todos sabíamos de algún modo que lo que estaba ocurriendo tenía peligro. De hecho, se había suspendido, por ejemplo, el Mobile, la gran feria en Barcelona, que son grandes compañías industriales que no suspenden las cosas por gusto porque pierden mucho dinero y sin embargo habían renunciado a la feria del Mobile, lo cual era una indicación a todo el que no fuera absolutamente idiota de que algo debía haber de serio en ese asunto. Y sin embargo, bueno, pues por ejemplo en España, por razones de ideología, es decir, porque había el mito de la manifestación feminista del 8 de marzo, que podía haber sido naturalmente como cualquier otra manifestación en cualquier otra fecha, pero en fin, había que hacerla ese día y con todo tipo de exhibicionismo revanchista anti los partidos de derechas que no son feministas, porque aunque vayan y se manifiesten no son reconocidos como tales, en fin, un espectáculo bastante repugnante. Y entonces, para salvar eso, se tuvo que autorizar todas otras cosas peligrosas, como fue pues una reunión del partido de derechas Vox en Vistalegre con muchísimas personas, partidos de fútbol entre España e Italia, a cuál más lugares más peligrosos, en fin, se admitió todo eso para que el día 8 hubiera esa manifestación. Evidentemente no es que la manifestación fuera la única razón del contagio, ni probablemente ni siquiera la mayor, pero es verdad que fue una muy importante y sobre todo que transmitió una sensación de que no importaba y de que esto del confinamiento pues era un cuento, aunque luego inmediatamente ya en una reacción bastante histérica el gobierno intentó imponer el confinamiento más duro de todo Occidente, ya la cosa tomó a la gente en una disposición anímica que yo creo, aparte de los contagios ya existentes, una disposición anímica nada favorable, ¿no? Y luego pues está el resultado, es decir, es la cantidad de muertos que ha habido en España, se sabe que es altísima. Digo que sabemos que es altísima, pero no sabemos cuántos han sido. Lo único que sabemos es que no es la cantidad que dice el gobierno, es decir, unas 28.000, 29.000 personas. Son muchas más, probablemente mucho más cerca de las 40.000 que de otra cosa, y desde luego es un ranking de muertos por número de contagiados y también entre los sanitarios y médicos una cantidad de víctimas extraordinaria que no tiene casi parangón
en otros países europeos y sobre todo después de haber tomado las medidas tan estruendosas que se han tomado de confinamiento, etcétera. Entonces yo creo que además de eso, el gobierno, pues, por supuesto, ha aprovechado para constantemente utilizar, digamos, la epidemia como un mecanismo de fidelización de necesitados, que haya cada vez más necesitados para que ellos puedan ayudarles y no se ayuden a sí mismos, y un mecanismo también de repudio de todo lo que signifique la oposición, la derecha, etcétera, etcétera, porque todavía en España hay muchos que creen que la derecha no tiene derecho a existir y que los políticos de derechas son todos ellos residuos de la dictadura franquista que no pueden traer nada bueno al país. En fin, visto lo que traen los otros, pues es para pensarse, ¿no? Bien, Fernando, no sé si quisieras agregar algo y si no, pues te doy un gran abrazo y muchísimas gracias. Yo agregaría que me gustaría estar ahí contigo para que ahora nos fuéramos a tomar unas margaritas. Bueno. Pues sí, la verdad es que ya no viajo, en fin, entre razones de edad y sobre todo anímicas, pero echo de menos México. Eso es el sitio que más echo de menos. Yo también echo mucho de menos verte presencialmente, como se dice ahora, y te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, Christopher. Y muchas gracias. A todos los amigos por allí. Gracias.